Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe acá. Ella es una ingeniero comercial con magíster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene especializaciones en universidades del extranjero. Es investigadora asociada de la Fundación Piensa. Saludamos y le agradecemos mucho que nos acompañe acá en el programa Viña Futuro de Radio Valparaíso, Carolina Aguat. Oiga, cuesta pronunciar su apellido, Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Hola Mauricio, yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Oiga, Aguat, ¿estoy bien ahí? Sí, perfecto, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Carolina, gracias por acompañarnos acá en el Viña Futuro de Radio Valparaíso. Claro, contaba Carolina, tratando de hacer una síntesis de lo que hablábamos con el Ceremi de Economía. El tema de la economía es apasionante. Claro, para algunas personas un tanto más complejo, a veces cuesta interpretar los índices, evaluar el momento económico, entenderlo, entender el desarrollo de la economía. Pero claro, para eso es este tipo de conversaciones y estas entrevistas, para tratar de acercar estas temáticas a nuestro público. Carolina, partamos por lo más general. ¿Cuál es tu mirada, la evaluación del momento económico que vive hoy día el país, Carolina? Mira, yo a nivel país veo que la economía está un poquito complicada. Si bien este año vamos a volver a crecer, después del año pasado en que prácticamente no hubo crecimiento económico, vemos que el consumo privado, es decir, los hogares, lo que compran los hogares, va a crecer muy poco y va a crecer menos de lo que creíamos hace 6 meses. Y otro lado, que también está bien complicado, es la inversión. El año pasado vimos que la inversión se contrajo y este año vamos a volver a ver lo mismo. Es decir, hay menos inversión que el año pasado y principalmente esto se concentra en el sector no minero. Por lo que si bien este año económicamente va a ser un año mejor que el anterior, em, gran parte del crecimiento que vamos a ver este año se debe a un mejor impulso externo, es decir, por ejemplo, un Estados Unidos que está creciendo bastante saludablemente y eso va a ayudar a que nuestras exportaciones crezcan y por ese lado también crece la economía chilena. Claro, qué importante, Carolina. Claro, porque hay como un tema paradojal ahí. Claro, vamos a crecer, pero también tú eres muy cauta y dices que hay un momento económico complicado, como que con una figura muy gráfica podríamos decir que estamos caminando como el loro en el alambre, Carolina, con un suspenso, tratando de mantener el equilibrio. Em, en ese contexto que tú explicas muy gráficamente, ¿cuáles son los principales problemas que habría que atacar o que, en otras palabras, impiden avanzar? Por ejemplo, para algo que destacaba como un problema el anterior entrevistado, el Ceremi de Economía, eh, ¿cómo enfrentar este tema de la generación de empleo, Carolina? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente una de las aristas de la economía chilena que le ha costado más recuperarse es el empleo. También estaba escuchando al Ceremi antes y él comenta que la informalidad no solo de la región, sino que también a nivel país se acerca al 30% y crece. Entonces, hay algunas políticas públicas que, por ejemplo, se podrían eh, impulsar para incentivar la formalidad. Y fiscalizar también de manera un poco más severa la informalidad. Vemos muchos, por ejemplo, vendedores ambulantes que de cierta forma, sin iniciar actividades ni sin pagar impuestos, funcionan de manera casi impune. Y en gobiernos anteriores o en ocasiones anteriores hubo algunas políticas públicas, como por ejemplo el caso del IFE laboral, que fomentaba ayudaba tanto a la empresa como al empleado a que se creara más empleo formal, un empleo formal que cotiza, que no solo cotiza para las pensiones, sino también para la salud, le da más seguridad al empleado porque tiene un contrato. Entonces hay que
poner políticas públicas que incentiven el empleo idealmente formal y que a la vez desincentiven la informalidad. Claro, y cuál es la clave? ¿Este es un tema, Carolina, solo de voluntad política? ¿Solo de mayor decisión para actuar en torno a esto? Estoy pensando, tú la debes conocer y recorrer, estoy pensando en la imagen que tiene hoy Valparaíso, por ejemplo, o algunos puntos de Viña del Mar, con un comercio ambulante desatado, que claro, uno entiende al comerciante establecido. Oiga, que prácticamente los mismos productos que él vende con todas las de la ley, afuera se los venden a mitad de precio, si no más económico aún. Eh, ¿Hay un tema de decisión, de camino, de voluntad política o es algo más complejo que aquello, Carolina? Yo creo que ahí hay muchos factores que han em, hecho que la informalidad tenga esta tendencia al alza. Por un lado tenemos el tema de la inmigración, que muchas veces es ilegal, que esas personas que entran al país no tienen papeles, tampoco contrato, y les es muy difícil acceder a un empleo formal. Eso yo creo que es una de las razones de por qué ha aumentado la informalidad. Y también hay otras razones, como por ejemplo algunas rigideces de cómo funciona el código laboral, que hace que, por ejemplo, para algunas personas sea inviable participar de un empleo formal con jornada completa, qué sé yo, de 8:30 a 6:30, por ejemplo, y el empleo informal tiene estos beneficios de más flexibilidad, pero como dices tú, también los hace competir injustamente con las personas que tienen todo en regla, porque al no pagar impuestos, arriendo, cuentas en muchos casos, como el caso de Valparaíso, las personas que se ponen en la calle en Viña del Mar también a vender cosas, tienen la capacidad de cobrar la mitad o, o de cobrar mucho menos por sus productos en comparación al comercio formal y se desarrolla esta competencia desleal, por lo que ahí habría que poner un poco más de mano dura en la legislación y además de poner incentivos también a el empleo formal. Claro, mano dura en la legislación, mano dura también, entendemos, Carolina, en la fiscalización. Sí, Ahí hay un tema que, claro, que a veces uno se sorprende que prácticamente este comercio ambulante está ahí sin control. Carolina Abuaguat, ahí está, ingeniera comercial con magíster en economía de la Católica de Santiago, experiencia también de perfeccionamiento en el exterior, investigadora asociada de la Fundación Piensa, nos acompaña hasta ahora acá en el programa Viña Futuro de Radio Valparaíso. Carolina, hay otros puntos que los destacaba ahí también nuestro invitado anterior, que son claves para el empuje, el desarrollo económico. Por ejemplo, el tema de la construcción. Ahí también ha habido una baja. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿A la excesiva normativa? Se habla mucho, por supuesto, de allanar la burocracia para que podamos tener permisos y que permitan construir más. ¿Cómo lograr impulsar este tema en nuestra región? Tema tan necesario, Carolina. sí, yo creo que el tema de esta excesiva permisología, que los permisos para efectivamente comenzar con una construcción son muy engorrosos, son muy largos, detracta el sector de construcción e inmobiliario, que la verdad es que actualmente está en una crisis. Si bien es posible que ya esté como en el piso, la palabra es crisis, pero hay hartos factores que afectan a este sector, que es un sector que es muy cíclico. Depende mucho de cómo esté el crecimiento económico. Y la verdad es que este estancamiento económico que hemos vivido no solo el año pasado, sino en los últimos 10 años, el crecimiento del PIB per cápita por persona ha sido muy bajo. Eh, no permite que la industria avance. Tuvimos un periodo de inflación muy alta en general, los precios de las viviendas y del sector inmobiliario y construcción están amarrados a la inflación y por esto también para combatir la inflación el Banco Central tuvo que subir mucho las tasas de interés, que esto también hace más difícil que no solo las personas, sino también las empresas puedan pedir créditos hipotecarios, comerciales en distintos casos
Los bancos también han tenido que adoptar una postura más cautelosa de revisar más exhaustivamente a quién se le presta y a quién no, debido a las condiciones actuales. En este escenario, Carolina, voy a tratar de proyectarme un poco. Tal como lo señalábamos, tú eres muy cauta respecto del momento económico. A tu juicio, a modo general, ¿cuál es la proyección de nuestra economía para, por ejemplo, el próximo año o los años que vienen? ¿Cuáles son nuestras expectativas a modo general? Si quieres, después vamos profundizando. Para el próximo año, vamos a seguir creciendo del orden de 2%, siempre sujeto a que a nivel global no quede ninguna catástrofe ni ninguna recesión, pero que de todas maneras es un crecimiento bajo. Lo vimos ahora, la DIPRES citó al Comité de Expertos del PIB tendencial, el Banco Central también ajustó su proyección de PIB tendencial, y el PIB tendencial es este crecimiento como de largo plazo que tiene Chile, que sigue siendo muy bajo, entre un 1.8, un 2.2%, y este crecimiento tendencial depende específicamente de tres factores. Uno de ellos es el capital, la inversión. Y esto, dado la permisología, lo engorroso que es poder acceder a efectivamente poner en marcha un proyecto de inversión, la verdad es que no es demasiado auspicioso el panorama. Otro arista de este crecimiento tendencial es la productividad, que venimos de 10 años de productividad prácticamente a la baja. Y en la tercera patita, por así decirlo, es el trabajo. Y que el trabajo, bueno, lo conversamos recién con toda el alza de la informalidad. La ley de las 40 horas también detracta un poco cuánto puede aportar el trabajo a el crecimiento, pero a la vez hay otros temas más demográficos como la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población, que hacen que si no se ponen en marcha reformas como más estructurales que ayuden a apurar la inversión, a aumentar la productividad, a mejorar, por ejemplo, aspectos tecnológicos que suelen estar eh, relacionados con una mejora en la productividad, es difícil que salgamos de ese crecimiento tendencial de en torno a 2%. Carolina, has tocado un tema clave, baja tasa de natalidad, envejecimiento de la población. ¿Cómo nos proyectamos en ese escenario que también está ahí cercano en el tiempo? ¿Qué cambios lleva implícito esto en el rumbo de la economía de nuestro país, Carolina? Sí, la baja en la tasa de natalidad, sobre todo en los últimos datos que ha publicado el INE, ha sido muy preocupante. Em, Nuestra tasa de natalidad se está cada vez más acercando a la de Corea del Sur, que es el país con tasa de natalidad más baja en el mundo. Y la verdad es que hay bastantes factores que explican esta baja en la tasa de natalidad. Uno de ellos, yo lo pienso principalmente a nivel de población que tiene educación terciaria como más educada. La falta en las políticas como de corresponsabilidad, por ejemplo, el postnatal del hombre que dura solo 5 días y lo financia el empleador versus el de la mujer. Se está hablando de incluso extender el de la mujer a un año. Eh, Hacen que se postergue o incluso se elimine la decisión de ser padres o madres, se reemplace muchas veces por una mascota, y eso hace que varios sistemas de instituciones como funcionan actualmente eventualmente no van a seguir funcionando. eh, y también la población económicamente activa, que somos la población que trabaja, va a ser cada vez más pequeña como porcentaje de la población, los jubilados y la tercera edad va a ser cada vez más grande, entonces también hay que ir como cambiando un poco la carga del sistema. Qué importante lo que plantea nuestra invitada acá en el Viña Futuro de Radio Valparaíso, Carolina Abuaguat, que nos acompaña aquí hablando de economía. Ella es investigadora asociada de la Fundación Piensa. Carolina, viene pronto en estos días el debate del presupuesto del próximo año a nivel del Parlamento. ¿Cuál es tu mirada como experta en economía de los ejes claves en la inversión de parte de este presupuesto? Y
y en este escenario que tú has descrito muy bien, ¿cómo debiese ser este presupuesto mirando el próximo año, en este eslabón de la economía que por supuesto apunta hacia los años venideros, Carolina? Sí. Em, A nivel de ejes de en qué debería centrarse el presupuesto, yo aquí siempre pienso en las principales preocupaciones de la población, lo que nos muestran las encuestas semana a semana. Entonces, en ese caso, yo creo que la seguridad y el presupuesto de la seguridad debiera no solo fortalecerse, sino hacerse más eficiente. En el caso del Ministerio de Defensa, por ejemplo, y de esta forma atacar un poco ese principal problema que no solo le preocupa a la población, sino que a la vez quita crecimiento económico. O sea, yo no salgo de mi casa después de cierta hora, no consumo, no me subo a la micro, no me subo al metro por temor a lo que me puede pasar. No sé, no pongo un local comercial por temor a que este pueda ser vandalizado, por ejemplo, y el costo que eso me va a significar. Entonces, eso creo que es uno de los ejes en los que debiera centrarse el presupuesto. Y otro clave es la inversión, pero en particular la inversión no minera, porque la minera, dado que los precios del cobre están relativamente altos, las proyecciones para el próximo año son bastante positivas, la minera debería seguir apuntalando la inversión total. Pero es importante fomentar otros sectores, como por ejemplo el de inmobiliario y construcción, que está muy decaído. Qué interesante, Carolina. Carolina, el tema del presupuesto es clave. Tú pones un énfasis en el tema de la seguridad, en la inversión no minera, por ejemplo, la inmobiliaria. ¿Qué pasa con el tema, desde tu mirada como economista, el tema de la salud y el tema del transporte, que son dos temas que en nuestros programas de Radio Valparaíso, oiga, escuchamos quejas permanentes de parte de las personas que nos escuchan, que nos envían mensajes? Em, a veces uno tiene la impresión, Carolina, que en esas materias se está haciendo agua, Carolina. Bueno, efectivamente el Ejecutivo dijo que la salud iba a ser uno de los pilares de este presupuesto y han hecho énfasis en reducir las listas de espera que ya, bueno, las noticias que hemos tenido en las últimas semanas de cómo se eliminaban estas listas de espera han sido muy preocupantes. Em, Salud es uno de los ministerios junto con Educación que tiene mayor presupuesto, pero hemos tenido también esta migración de cotizantes desde las ISAPRES a FONASA, ya sea por alza de los planes de ISAPRE, qué sé yo, que hace que FONASA sea cada vez más desafiante. Si bien no cabe duda que salud necesita un presupuesto contundente, la eficiencia que se puede lograr dentro del presupuesto de salud. Y ahí nuevamente la fiscalización, porque hemos tenido muchos casos de licencias falsas y ahí incluso trabajadores del sector público, muchos afiliados de FONASA, que esto también es un cargo para las arcas fiscales y todos los temas relacionados con salud. Eh, entonces yo creo que ahí de todas maneras hay que aumentar el presupuesto, pero más que aumentarlo, también hacer una revisión muy minuciosa de cómo de cómo mejorar y disminuir las listas de espera, por ejemplo, lo que se estaba haciendo antes de operar de noche, operar sábado, operar domingo, esas medidas de todas maneras debieran ser efectivas en atacar esos problemas. Carolina, te preguntaba también, junto con la salud, por el transporte. Eh, Oiga, ese es un dolor de cabeza acá en nuestra región. Claro, se ha anunciado una nueva licitación, tema muy esperado por la gente, pero en el fondo, oiga, Carolina, ver para creer, porque estos anuncios ya se han hecho varias veces. Claro. Sí, ahí lamentablemente el presupuesto de transporte está muy, muy concentrado en la región de Santiago. Em, y la verdad es que en Valparaíso también el sistema como funciona actualmente, tampoco los incentivos están bien puestos. eh, y bueno, ojalá salga esta licitación y sea una licitación transparente y se logre una mejora, no solo a nivel como de la provincia, sino en sectores también rurales y en comunas más pequeñas de la región en que el transporte todavía es muy deficiente. Carolina, otro tema que me quiero escuchar tu opinión como economista,
que también es fundamental. Todos hablan de que hay que tener una buena educación que permita proyectar, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones. Eh, ¿Cuál es tu mirada? Eso en este cuadro complejo que tú has descrito, la educación tal vez tendría que esperar. Otros piensan que hay que acelerar el paso allí con el fin de aspirar, por supuesto, a tener más capacidad a las futuras generaciones de trabajadores. ¿Cuál es tu mirada como economista de este tema tan sensible, Carolina? Sí, Mauricio, ahí de hecho la educación es parte de estas aristas claves del crecimiento tendencial como es la productividad. En Chile, cuando nos sometemos a pruebas de nivel internacional, como es el caso de la prueba PISA de la OCDE, la verdad es que obtenemos notas muy malas, no solo a nivel de colegios públicos, que efectivamente es peor el nivel, sino los colegios privados también en una comparación internacional tampoco tienen una buena educación. De hecho, hay un gran porcentaje de la población que sale del colegio sin siquiera entender bien eh, lo que lee. Y esto es muy preocupante. Y acá lo que yo pienso es que hay que dedicarle dentro del presupuesto de educación un mayor presupuesto a la educación básica y a los jardines infantiles. Esta parte es muy importante, mucho más importante, por ejemplo, que ahora el gobierno de nuevo lo puso sobre la mesa el tema de la condonación del CAE, ya que el desarrollo inicial de las personas logra definir mucho cómo se van a desarrollar en adelante y esto mejorar la calidad del capital humano, mejorar los conocimientos en tecnología, por ejemplo, que es algo en lo que nos hemos ido quedando muy atrás, es muy importante, pero sobre todo en la educación, partir por la educación de los más pequeños. Tema trascendente, Carolina, apunta a algo central, coincide con tantos otros invitados que hemos tenido en nuestro programa y en otros de Radio Valparaíso. Carolina, nos quedan 2 o 3 minutos y quiero preguntarte para volver al origen de nuestro encuentro, que es el nombre del programa, Viña Futuro. ¿Cuál es tu mirada respecto del momento actual que vive Viña del Mar? Aquí, en este programa, que ya pronto va a cumplir 2 años de existencia, hemos hablado con diversas personas de los más diversos mundos, claro, y tiene cada uno una visión particular respecto de Viña en un contexto regional, por supuesto. Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto de el momento de Viña y su futuro cercano, Carolina? Bueno, Viña del Mar de todas maneras es una de las ciudades, yo creo que más importantes de la región, con una mayor población, con bastante industria dentro de la región, esto siempre hablando, pero lamentablemente también ha sido foco de noticias por distintos homicidios o casos de crímenes o de delincuencia y eso ha aumentado en la región, de todas maneras ha aumentado en el resto del país, pero en Viña del Mar el aumento ha sido importante y bastante más preocupante que otras comunas que uno escucha de manera más frecuente, por ejemplo, en las noticias. Entonces, a mí me parece que Viña tiene que seguir consolidándose como una ciudad no solo turística, sino también industrial, pero atacar la seguridad, el tema de la seguridad, ordenar, también fiscalizar, pensando también en el verano, que tiene mucha gente y que a veces la dote de carabineros no da abasto. Es importante que las funciones sean claras, que se detecten los puntos clave para fiscalizar, porque la verdad es que una comuna segura también es una comuna que crece, también es una comuna un poco más feliz, también es una comuna más limpia y la verdad es que todo está todo bastante relacionado para mi gusto. Carolina Abuawat, en Ingeniería Comercial, magíster en Economía de la Católica de Chile. También tiene una especialización en Economía Internacional en la Universidad de Erasmo de Rotterdam. Ex asesora de Macroeconomía del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, investigadora asociada de la Fundación Piensa. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación
Gracias por los conceptos que nos has dado, tu análisis respecto del momento económico. Te mandamos un gran abrazo y no te quepa la menor duda que en cualquier momento vamos a solicitarte también tu opinión sobre temas de la economía. Carolina, que estés muy bien. Gracias, un gran Muchas abrazo. gracias, Mauricio. Un abrazo, que estés muy bien. Chao, hasta pronto.